Imperio Romano fue una sociedad compleja y diversa, y las experiencias de las personas queer dentro de él variaron considerablemente según factores como la clase social, la identidad de género y la ubicación geográfica. En la antigua Roma, no existía un término específico para referirse a la homosexualidad o a los homosexuales como un grupo distinto, de la manera en que usamos estos términos hoy en día. En general, sin embargo, ser abiertamente queer en el Imperio Romano no era aceptado y podía llevar a la persecución, la ostracización social e incluso la muerte. A lo largo de la historia de la antigua Roma, las relaciones entre hombres del mismo sexo a menudo se consideraban una grave ofensa moral y eran castigadas por la ley. Para los hombres en la antigua Roma, virtus era una característica definitoria de su identidad y estatus social. Se creía que la virtus era esencial para que los hombres alcanzaran el éxito y el respeto en la sociedad romana, y se esperaba que los hombres se esforzaran por encarnar este ideal a lo largo de sus vidas. La virtus estaba estrechamente relacionada con cualidades como el coraje, la autodisciplina y la perseverancia, todas las cuales se consideraban cruciales para que los hombres tuvieran éxito en el competitivo y a menudo violento mundo de la antigua Roma. Se esperaba que los hombres fueran valientes en la batalla, que soportaran las dificultades físicas y emocionales sin quejarse y que estuvieran dispuestos a sacrificar sus propios intereses por el bien de sus familias y del Estado. Los hombres que demostraban virtus eran altamente respetados y admirados en la sociedad romana. A menudo eran recompensados con honores como ascensos militares o cargos políticos y eran vistos como modelos a seguir para que otros los emularan. Al mismo tiempo, la presión para encarnar la virtus también podía ser abrumadora para los hombres en la antigua Roma, y el temor a no estar a la altura de este ideal podía ser una fuente de ansiedad y estrés. Como ya hemos mencionado, los antiguos romanos no tenían un concepto de orientación sexual de la manera en que lo entendemos hoy, y no veían la atracción del mismo sexo como un aspecto fijo de la identidad de una persona. En su lugar, veían el deseo sexual como un aspecto fluido y cambiable del comportamiento humano que podía ser influenciado por una variedad de factores, como la edad, el estatus social y las normas culturales. En general, las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo eran más aceptadas en la antigua Roma que las relaciones entre mujeres del mismo sexo. En la antigua Roma, el término paticus se utilizaba para referirse a un hombre que desempeñaba el papel pasivo o receptivo en una relación sexual entre hombres del mismo sexo. El término a menudo se utilizaba de manera despectiva para describir a hombres que se consideraban débiles, afeminados o moralmente sospechosos debido a su participación en relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo generalmente eran estigmatizadas en la antigua Roma, especialmente las que involucraban a ciudadanos romanos libres. El orden social romano se basaba en un sistema jerárquico de género y edad, y las relaciones entre personas del mismo sexo se veían como una violación de este orden. El compañero activo en una relación sexual entre hombres del mismo sexo generalmente no estaba sujeto a censura social, pero el compañero pasivo, que se consideraba que asumía un papel feminizado, a menudo estaba sujeto a burlas y ostracismo. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo entre ciudadanos romanos libres se consideraban socialmente inaceptables porque se veían como una violación del orden social jerárquico basado en el género y la edad, y era común que los hombres adinerados tuvieran amantes adolescentes a pesar de la censura. Los chicos que eran tomados como amantes por los romanos adinerados procedían de clases sociales más bajas y se sentían atraídos por la perspectiva de recibir educación, formación y apoyo financiero de sus patrocinadores. Se esperaba que proporcionaran compañía sexual a cambio de su apoyo. La relación entre un chico y su patrón generalmente comenzaba con el patrón interesándose en la belleza física y la juventud del chico. El patrón luego llevaba al chico a su hogar y le proporcionaba educación y formación en diversas habilidades y disciplinas, como la música, la poesía y la retórica. El patrón también podía proporcionarle al chico ropa, comida y otras necesidades. A cambio de su apoyo, se esperaba que el chico estuviera sexualmente disponible para él. La relación entre los dos a menudo se veía como una forma de mentoría en la que el hombre mayor servía como guía y mentor para el hombre más joven.
Sin embargo, también era una relación sexual, y se esperaba que el compañero más joven fuera sexualmente sumiso a su patrón. La vida de los amantes de chicos de los romanos adinerados, que generalmente tenían entre 12 y 17 años, no estaba exenta de riesgos. La relación entre un patrón y su protegido a menudo estaba sujeta a celos y competencia tanto dentro del hogar del patrón como en la sociedad en general. Además, el estigma social asociado a las relaciones entre personas del mismo sexo en la antigua Roma significaba que el amante del chico podía enfrentar ostracismo y burlas por parte de sus pares y de la sociedad en general. La vida de los amantes de los chicos de los romanos adinerados habría estado moldeada por una compleja mezcla de factores sociales y culturales, incluyendo los valores y creencias de sus patrocinadores, sus propios deseos y aspiraciones individuales, y las actitudes de la sociedad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo. Es difícil proporcionar una respuesta definitiva sobre cuánto tiempo vivieron los amantes de los chicos de los ricos romanos, ya que sus vidas habrían variado según una serie de factores individuales, como su clase social, su salud y su acceso a recursos. Por lo general, la relación entre los amantes de los chicos y sus patrocinadores era relativamente breve en comparación con otros tipos de relaciones. Las relaciones homosexuales entre soldados o guerreros romanos antiguos no eran infrecuentes, no se fomentaban, pero no se condenaban de la misma manera que las relaciones civiles. Una de las principales fuentes de evidencia sobre las relaciones entre soldados romanos del mismo sexo proviene de la poesía del poeta romano Marcial, quien escribió en el siglo I después de Cristo. Los poemas de Marcial a menudo celebran la belleza y la deseabilidad de los jóvenes soldados masculinos y hace referencia con frecuencia a sus relaciones sexuales con otros hombres. En el contexto del ejército, hay varias referencias a relaciones entre soldados del mismo sexo en la literatura romana antigua, por ejemplo, en la poesía de Catulo. Otras fuentes también sugieren que las relaciones entre personas del mismo sexo fueron aceptadas hasta cierto punto en la cultura militar romana. Por ejemplo, el escritor y filósofo romano Plutarco escribió sobre una pareja de amantes masculinos que eran soldados en el ejército tebano en la antigua Grecia. Y su relato sugiere que las relaciones entre personas del mismo sexo no se consideraban tabú en el contexto militar. Las relaciones entre personas del mismo sexo entre mujeres se veían aún más negativamente que las relaciones entre hombres. Estas relaciones se habrían visto como una desviación de los roles de género tradicionales de las mujeres como esposas y madres y podrían haberse percibido como una amenaza para la estructura patriarcal de la sociedad romana. Aunque existen algunas referencias a mujeres que participaron en relaciones entre personas del mismo sexo en la literatura romana antigua, como la poeta Safo, estas referencias son relativamente escasas en comparación con la cantidad de material que existe sobre relaciones entre personas del mismo sexo entre hombres. Además, muchas de las referencias a relaciones entre personas del mismo sexo entre mujeres en la literatura romana antigua se presentan de manera negativa, a menudo como evidencia de depravación moral o exceso sexual. Existen algunos ejemplos de mujeres romanas antiguas que se rumoreaba que fueron castigadas o asesinadas por participar en relaciones entre personas del mismo sexo. Un ejemplo conocido es la historia de la emperatriz romana Mesalina, de quien se rumoreaba que participaba en relaciones entre personas del mismo sexo y otras conductas sexuales durante su reinado en el siglo I después de Cristo. Según algunas versiones, Mesalina y su amante femenina fueron ejecutadas públicamente por su relación. También existen referencias en la literatura romana antigua a mujeres que fueron castigadas por comportamientos considerados no femeninos o por participar en relaciones entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, el poeta romano Juvenal escribió sobre una mujer que fue ejecutada por convertirse en un hombre y participar en relaciones entre personas del mismo sexo. El matrimonio en la antigua Roma era una institución legal y social basada en un modelo heterosexual, con el propósito principal de producir herederos legítimos y mantener la línea familiar. La ley romana solo reconocía matrimonios heterosexuales, y no hay evidencia de ningún reconocimiento legal de uniones entre personas del mismo sexo. El matrimonio entre personas del mismo sexo no solo estaba prohibido, ni siquiera se consideraba una posibilidad.
El sistema legal romano no reconocía las relaciones entre personas del mismo sexo en ninguna forma, y no existían protecciones legales ni beneficios para parejas del mismo sexo. Aunque ciertamente hubo ejemplos de relaciones entre personas del mismo sexo en la antigua Roma, generalmente se veían con sospecha y desaprobación, y a menudo había tradiciones culturales y religiosas que desalentaban o condenaban tales relaciones. La actitud hacia las relaciones entre personas del mismo sexo en la antigua Roma fue en gran medida moldeada por las creencias culturales y religiosas dominantes de la época, que consideraban la heterosexualidad como la norma y la homosexualidad como algo desviado o pecaminoso. Aunque ciertamente hubo subculturas y comunidades que aceptaban o incluso celebraban las relaciones entre personas del mismo sexo, a menudo estaban marginadas y sujetas a persecución social y legal. Una de las principales fuentes de oposición a la homosexualidad en la antigua Roma provino de la Iglesia cristiana, que surgió en los últimos años del Imperio Romano. Los primeros líderes cristianos, como San Agustín y San Juan Crisóstomo, condenaron de manera enérgica las relaciones entre personas del mismo sexo, y sus opiniones tuvieron un impacto significativo en la teología y la moral cristiana posterior. Sin embargo, vale la pena señalar que la oposición a la homosexualidad en la antigua Roma no se limitaba a fuentes cristianas. Muchos escritores e intelectuales romanos expresaron su desaprobación de las relaciones entre personas del mismo sexo, incluyendo al filósofo Séneca y al poeta Juvenal. El emperador romano Augusto es conocido por haber promovido una moral conservadora que enfatizaba la importancia del matrimonio y la familia, y durante su reinado se introdujeron leyes destinadas a promover las relaciones heterosexuales y limitar los asuntos extramatrimoniales. Aunque las leyes que introdujo no prohibían explícitamente las relaciones homosexuales, reflejaban su énfasis en promover estructuras y valores familiares tradicionales. Una de las leyes que Augusto introdujo fue la Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, que tenía como objetivo castigar el adulterio y otros delitos sexuales. Aunque la ley no abordaba específicamente la homosexualidad, imponía sanciones a las personas que participaban en actividades sexuales fuera del matrimonio, lo que podría incluir relaciones entre personas del mismo sexo. En resumen, las actitudes hacia la homosexualidad en la antigua Roma fueron complejas y multifacéticas, reflejando la diversidad de perspectivas y experiencias dentro de la sociedad romana. Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo en sí no eran ilegales, los actos sexuales entre hombres adultos libres se consideraban una violación de la decencia y estaban sujetos a la ostracización social. Las relaciones entre personas del mismo sexo entre hombres y niños eran más aceptadas, pero aún estaban sujetas a ciertas restricciones legales. Las mujeres que participaban en relaciones entre personas del mismo sexo eran en gran medida invisibles en la sociedad romana.